Ok, hermanos, buenas noches a todos ustedes, de donde quiera que nos estén mirando. Estamos aquí en Los Ángeles. Bueno, esta noche quería leer una parte de la palabra de Dios en el Apocalipsis, donde habla del privilegio que tenemos como creyentes de conocer la revelación que Dios le dio al apóstol Juan en la isla de Patmos, en la primera generación de la iglesia, cuando la iglesia había sido perseguida y él había sido encarcelado en la isla de Patmos. Mire, oí un comentario recientemente respecto a un asunto sobre los que deben y no deben de hablar de los tiempos finales o del apocalipsis, lo que sea. Sé que hay unos expertos en la Biblia, sé que hay gente que se ha preparado muy bien, pero a todos nos has dado el privilegio de escuchar la palabra, de leerla, perdón, tanto el que lee, el que escucha y los que guardan las palabras de esta profecía, porque dice el tiempo está cerca. Voy a leer, pero voy a leer aquí en el libro de Apocalipsis, que es Revelación, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice la revelación de Jesucristo. Ahora vamos aclarando que esta es la revelación de Jesucristo que fue dada al apóstol Juan, pero esta revelación es de Jesucristo para la iglesia. Y dice, eh, y la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esa es la parte que quiero que ponga atención, basado en este versículo. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Voy a repetir otra vez este texto. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Después ya vemos que dice Juan, un mensaje a las iglesias, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era el que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante del trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, voy a tomar un momento, hermano, para hablarle de algo que yo considero bien importante. Digo, el comentario que yo escuché, sé lo que quiso dar a entender respecto a que a el que habla tiempo, del tiempo final debe estar bien preparado para no errar en el asunto de lo que dice el libro de Daniel, lo que habla el libro de Ezequiel, el libro de Apocalipsis, Revelación, para ser bien específico en el tiempo que estamos viviendo. Pero yo quiero hablar algo respecto a algo que parece que no estamos poniendo atención. Mire, el asunto es que Dios, el Espíritu de Dios habló que en el último tiempo, dice, ahora, está hablando de la gloria de la casa posterior será mayor que la primera. Perdónenme que esté basando, solamente mencionando algunas cosas que usted ya sabe de lo que estoy hablando los creyentes, porque voy a dirigir unos mensajes generales para la gente que no es cristiana, con el objetivo de alcanzar a aquellos que no son cristianos y que tienen que entender que va a haber un testimonio en sus vidas. Testimonio del Espíritu Santo les va a dar testimonio de pecado, para que puedan entender que no van a tener excusa en el tiempo final. Nadie en la tierra tiene excusa. Nadie se va a poder excusar delante de Dios y decir que no escuchó el Evangelio. De hecho, actualmente estamos viendo que hay una invasión del Evangelio a través de las redes sociales para todo el mundo árabe, los musulmanes, para toda la iglesia católica que no tiene nada que ver con el Evangelio verdadero. Ahora, voy a mencionarle aquí, antes de que se me pase, el asunto del tiempo peligroso que está viviendo la iglesia en este tiempo final, que el Vaticano recientemente acaba de mencionar que quitando lo que ellos consideraron por muchos años o por siglos, que María era corredentora de la redención, de la salvación, y que ella tenía que ver con la redención. Ahora lo ha quitado, lo ha anunciado públicamente, y está decretado que ellos van a quitar esa enseñanza. No solamente esto, quiero que me escuchen todos los que son cristianos, todos los que somos creyentes y discípulos de Jesucristo, que creemos que no es con nuestra fuerza, que hay una revelación plena para la iglesia en el tiempo final, y que la verdadera iglesia no se va a alinear a lo mismo que va a suceder como una segunda etapa, por así decirlo, segundo asunto, lo que hizo Constantino, de proclamarse él como según cristiano y decir que no iba a perseguir más a la iglesia, tratando de revolver y declarar una sola religión. Pues realmente
ahí es donde surgió el papado. Bueno, muchos católicos me van a decir que no porque no se informan. Muchos que les enseñaron mal, muchos que están informados de una manera errada y equivocada, porque viene esto. Ahora me dirijo porque hay gente que nos mira que no es cristiana, que son católicos y son católicos de hueso colorado. En ese sentido, pues yo también salí de ahí. Yo también sé lo que es el catolicismo y que es el engaño. Pero el asunto es que no nada más le van a quitar a ustedes como la María como redentora, porque María o Miriam, bueno, la mujer que Dios usó para que en el vientre de ella naciera Jesús el Mesías, María, una hebrea, que lógicamente que es llamada bienaventurada, pero nosotros no la adoramos, no por el hecho que lo que ellos erradamente hablaron para muchas generaciones, ahorita le acaban de quitar como redentora. Y no nada más esto le va a hacer a la Iglesia Católica, le va a quitar todos los ídolos, todos los monos, todos los santos, todas las cosas de piedra, de cartón, de imágenes de fundición, de metal, de yeso, de piedra, de madera. ¿Por qué va a ser eso? El asunto que ellos se van a querer jactar diciendo, bueno, mire, ya ves, podemos ser hermanos todos y tenemos la misma fe, la misma creencia. No el hecho de que están cayendo muchas personas que realmente están hablando por parte de la religión y que se están alineando con ello porque el engaño viene peor. Esto es a lo que quiero ir. Bueno, voy a enfatizar en esto específicamente. Les van a quitar todos los ídolos y van a decir, bueno, hagamos una unidad en religiones y no vamos a enfatizar en nada más que en el Dios de Abraham, y como la casa abrahámica del lado de los árabes, que ellos hicieron ya eso, ¿verdad? Pero que esto va apuntando para que lo hagan también en el lado de Israel, para que haya aparente unidad entre las religiones y que haya una sola religión mundial. ¿Qué es? La meta o el gol de ellos no es los que tiene adentro. Es también una doble cosa. No dejar a los que están adentro para que escapen, como dice, salir de Babilonia, la religión que es llamada, bueno, ya sabe, los cristianos ya saben cómo le llama. Yo, para que no sea tropiezo para el que no son cristianos y no tenga excusa, bueno, le llama la abominación. Es una abominación religiosa, que es una mujer que se sienta en una bestia escarlata en Apocalipsis. Perdón, una bestia, sí, que es religiosa y que le llama, perdón, no voy a decir esa palabra porque para muchos que no son, ¿cómo le diré? Que respetan mucho su religión, pero que no respetan a Jesucristo, prefieren adorar un ídolo de piedra, de madera y de fundición, y que realmente es estar poseído, realmente ir a poseído a los ídolos mudos, que realmente ellos les van a quitar eso con el objetivo de retener a la gente para que no abran los ojos y engañar una parte de la iglesia. Vamos a mencionar esto respecto a estas cosas que están ocurriendo. Pues ya vimos el caso de hombres que primero fueron, se expandieron o se abrieron a nivel mundial en la alabanza. Dos de ellos. Ahora estamos hablando de dos personas que son cuestionables respecto al asunto de la verdadera fe cristiana y que participaron con la Iglesia Católica abiertamente, defendiendo a la Iglesia Católica. Actualmente lo está haciendo Dante Gebel. Lo hizo Adrián Romero, Jesús Adrián Romero en su tiempo, actualmente, muy recientemente, y lo hizo en su tiempo Marcus Witt, porque estaban ellos participando con el ecumenismo, con la Iglesia Católica. Realmente lo negaron, muchas veces lo han negado, pero ellos no tienen un fundamento sólido. Por eso nuestra guerra no es contra carne y sangre. Claro que nosotros no vamos a negar la verdad, no vamos a ocultar estas cosas y decirle a la iglesia verdadera que el tiempo del engaño para la iglesia viene con una sutileza, bueno. Perdóneme, pero aquí entre paréntesis y en un énfasis, voy a mencionar algo. La iglesia a nivel mundial, la iglesia a través de los siglos, pues hemos visto y hablado del asunto. No vaya a pensar que lo voy a negar lo que voy a mencionar ahorita. No lo estoy negando. Está en este libro de Daniel, está en el libro de Apocalipsis, y en Ezequiel, y habla en Daniel la abominación desoladora, que habla, dice el profeta Daniel, el que le entienda, cuando se sienta en el templo de Dios, el falso, el que va a ser el imitador, el que está en lugar que se pone en lugar de Cristo, o lo imita, dice que parece cordero pero habla como dragón. Pero el asunto es que, o sea, alguien personificado que va realmente, literalmente, a ser poseído por Satanás. Ahora ya estamos hablando del anticristo, lo cual le va a apoyar la falsa religión mundial o falso profeta. Vamos a suponer que sea un hombre el falso profeta, o que sea un movimiento a nivel mundial que va a engañar a las naciones, que va
hacer que ellos adoren una bestia religiosa, apoyar una bestia política, que la segunda bestia va a participar al principio engañando, pues va a engañar que tiene realmente poderes y que va a ser incluso descender fuego del cielo. Pues mucha gente va a ser engañada. Por eso cuando el Señor dijo, cuando digan que está en el desierto, no vayan, porque va a haber manifestaciones de poder aparentemente milagroso o cosas sobrenaturales, que va a ser prodigios, pues que va a ser descender fuego del cielo enfrente de la gente, y que la gente va a tratar de seguir una unidad falsa a nivel mundial. Ahora, lo que le voy a mencionar, perdón, entre comillas, para todos los que son líderes, son pastores o que están presidiendo en las iglesias, es que hay un asunto bien importante. Cuando habla del templo, por ejemplo, dice que se sentará en el templo de Dios como si fuera Dios. Solamente se lo estoy poniendo como... Yo ya he empezado a orar el asunto sobre estas cosas y decir cuando dice que se sentará en el templo de Dios como si fuera Dios, se lo voy a dejar en incógnita para ustedes. Yo no voy a cambiar de teología, no estoy diciendo algo nuevo, no estoy diciendo nada que no va a ser revelado a la iglesia en el tiempo final, porque la iglesia corporativamente va a llegar a la plenitud del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto, y es colectivo, no es de un solo ministerio esto. O sea, un ministerio no tiene todo, eso no tiene no tiene la función de cumplir lo que es todos los miembros del cuerpo de Cristo o la iglesia a nivel corporativo. Pues realmente la iglesia va a sentir la unidad verdadera en la iglesia, que se va a reconocer como verdadera por el Espíritu, y que no estamos hablando de las habilidades de ningún ser humano, ni la capacidad mental de ningún ser humano para alcanzar a la plenitud, porque a la plenitud lo va a alcanzar toda la iglesia a nivel corporativo, a nivel mundial. Pero ahora lo que le voy a enfatizar para abrirme un poquito más, perdón, lento, puesto para que me entiendan. El engaño que hubo con Constantino cuando la iglesia había sido perseguida, y la iglesia, en vez de apagarse el fuego, en vez de limitarse en el crecimiento, la iglesia crecía más. Entonces Constantino dijo, bueno, ya no vamos a perseguir a la iglesia. Yo creí, y bueno, sacaron ahí el asunto, porque hay varios asuntos de respecto a esto. Si él mencionó que se había convertido y estas cosas, y que digo, ya no iba a perseguir a la iglesia. No, lo que pasa es que la iglesia quiso contaminar con paganismo a la iglesia cristiana verdadera. La iglesia cristiana verdadera siguió huyendo, escondiéndose, congregándose con los verdaderos cristianos, y claro que tenía infiltrados, siempre ha tenido infiltrados, siempre va a haber eso en la iglesia, de que va a haber gente que, bueno, va a llegar y realmente nunca se van no van a ser discípulos, van a ser alguien que va a escuchar la palabra, como la parábola que Jesús dijo, que el enemigo vaya a robar la semilla, o cuando se hace escabroso, cuando vienen las pruebas, y bueno, ya sabe la parábola de Jesús cuando dijo esto. No voy a mencionarlo porque usted ya lo sabe, muchos de ustedes, y para el que no ha oído jamás, habla de una semilla que cae en la tierra, que cae otra en las piedras, y otra en los espinos, y otra que queda superficialmente en la tierra y es tomada por las aves, que representa ahora a los demonios, a los entes que son del reino de las tinieblas, y roban la palabra y se la llevan, y no lleva su fruto, no lleva ningún fruto. Bueno, y de los que son creyentes lleva fruto 30, 60 y 100%. Bueno, ya hablamos, ya esto, no voy a entrar en detalle sobre eso, pero lo que le quiero decir es esto. Cuando habla realmente de que la palabra, ¿cuántos de los cristianos podemos hablar del Apocalipsis? Todos deberíamos de estar hablando de lo que es el tiempo final, de dar testimonio a la gente de lo que es el Evangelio por la fe en Jesucristo y la salvación, y de que la gente pueda tener que el Espíritu Santo viene a ellos y tengan convicción. Nosotros no somos los que hacemos la obra, pues el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado para arrepentimiento, y Él es el que añade a los que van a ser salvos, y Él es el que salva, Él es el que toca. Solamente a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, bueno, quiero decirle esto, por ejemplo, que, como le decía, había un comentario respecto a esto, y dije, realmente fuimos llamados todos a entender el Apocalipsis. Mire, las posiciones doctrinales respecto a asuntos en posiciones teológicas de algunas cosas, de cómo va a estar la iglesia, cuánto tiempo va a estar aquí, si va a pasar por tribulación o no va a pasar por tribulación, no cambia el hecho de que
por tiempos, Dios no cambia el hecho de la salvación y la vida eterna, y en ese sentido que muchas cosas van a ser abiertas, reveladas en este tiempo para que seamos fortalecidos con potencia para poder soportar la persecución que viene a la iglesia. Yo tengo una convicción de que la iglesia va a ser perseguida en el tiempo final y no está necesariamente aquellos que se van a quedar. Estoy hablando porque, bueno, esa es la posición que tiene muchos, bueno, que unos, bueno, no van a alcanzar la medida y entonces se van a quedar y whatever. Las cosas que, no, como hay unas cosas que si no entendemos que es por el poder y la gracia de Jesucristo que es, y que si el Espíritu de Dios llega a un lugar personal, individual, o donde dos o más están congregados juntos en su nombre, están reunidos en su nombre, o están hablando de Él, y el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestra vida, lo hace con el propósito de vivificar, de revelarse a sí mismo a la iglesia, porque esa es su promesa y él había dicho, donde estén dos o más reunidos en mi nombre, yo voy a estar ahí. Ahora, esa promesa y el principio de la iglesia, pues, porque hemos hecho un montón de doctrinas respecto al tiempo final, composiciones doctrinales diversas, y algunos que se creen expertos en el asunto teológico, realmente a veces no se ponen a pensar esas cosas. Voy a decir dos cosas, que no voy a decir cuál es mi convicción, porque no quiero tener diferencia y tener amistad con ningún tipo de ministerio, en ningún sentido. Pero le voy a decir una cosa. Primero, cuando vemos que, la iglesia está esperando una señal de Israel como si es el reloj de Dios, ¿verdad? Y yo no estoy negando que no sea el reloj de Dios en ese sentido, pero lo que le quiero decir es esto, que la iglesia está esperando que el tiempo realmente apremie para el tiempo final, cuando se construya el templo en Jerusalén, el tercer templo en Israel. Y entonces diríamos que se acerca el tiempo. No, el asunto es que el adversario está acomodando el plan de engaño para las naciones, para todas las personas, para una religión mundial, para una sola religión mundial, para que todo el mundo adore que siga una sola religión, pero que tiene sus propios ya términos, sus propias, por así decirlo, su propia doctrina, quitando lo que realmente no le agrada, que es ofensivo para la libertinaje de la gente. Es decir, quieren un Dios a su manera. Y entonces ha empezado a hacer un setup de unidad falsa, de religiones, llamándole a los cristianos que son legítimamente equivocados y que están fuera de la cordura para unirse a tener una unidad falsa, una unidad que hizo mismo Constantino, que se va a volver a repetir, que a nivel mundial se está volviendo a repetir, y que la iglesia debe estar preparada. O sea, que debemos de preparar a la iglesia, no estar hablando nada más porque el anticristo y el diablo se va a levantar y todo, porque el reino de Dios es inconmovible. El reino de Dios va a aplastar al reino o sea, ya aplastó al reino de las tinieblas en el sentido de la redención, pero él va a venir a poseer y heredar lo que él ha ganado ya por derecho legal. Y se acabaron los reinos de los hombres, se acabó los últimos imperios, el último imperio de los hombres, con la llegada del anticristo, el falso Mesías, el falso para muchos que va a ser el verdadero, y que aquí es donde la iglesia no debe ser engañada. Por eso cuando yo veo, por ejemplo, ministerios como el de, aquí estamos hablando del que está en Garden Grove, que dijo así dijo Dante Gebel, ¿verdad? Es impresionante, increíble, que se pone a hablar en una entrevista y le dice que Martín Lutero fue un loco, que una locura en su locura, dijo loco así, un loco que puso unas tesis en la puerta de Gutenberg en Alemania, y que ahí surgió la reforma, o sea, la rebelión contra la iglesia católica. O sea, que literalmente dijo que la iglesia organizada y la que está bien ordenada y que tiene unidad, no es la iglesia cristiana, sino la iglesia católica, poniéndose, porque de todo mundo salió, ¿verdad?, de la catedral de cristal, donde estos eran parte de la iglesia católica, un brazo, y realmente desde ahí que le preguntaron qué piensas del Papa, y él no quiso decir lo que debe decir, no hablar mal, pero tampoco no hablar admirando a un hombre que está puesto por los hombres, y que realmente es una abominación que la iglesia católica no es cristiana, no es creyente, no está llena de creyentes. Por ejemplo, después vamos a hablar un tema respecto a lo que los musulmanes tienen deseos de vengarse de la iglesia cristiana. Ahora, no es la iglesia cristiana de la que se quieren vengar, porque
es de lo que hizo la Iglesia Católica en las cruzadas, y que la Iglesia no tuvo nada, la Iglesia verdadera no tuvo nada que ver en ese asunto, ¿verdad? No tiene nada que ver. La Iglesia verdadera sabe que no fue llamada a pelear con las fuerzas humanas o con armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, contra el consejo de Dios, destruyendo toda artimaña, todo plan satánico. Y este asunto es que la iglesia debe de llegar a un momento donde entienda dónde pelean, en qué campo está librando la guerra espiritual, en el segundo cielo, pero lo está haciendo desde el lugar santísimo. Está hablando de que, mire, hermano, Dios mío, qué poderoso esto, mire. Cuando nosotros estamos hablando piensa uno que cuando entra la guerra espiritual, entra de aquí para allá, al segundo cielo, cuando dice que nosotros estamos en la presencia de Dios, o que cuando entramos a la presencia de Dios estamos en el lugar, desde el lugar santísimo hacia afuera. Por eso Pablo dijo, cuando dijo, vayamos al real, fuera del vituperio, perdón, llevando su vituperio fuera del real, o sea, en el campo. Vamos a hablar así, como si fuera, bueno, voy a hablar de 3, no de 10, pero lugares. Pero estoy hablando de, por ejemplo, la tierra, el segundo cielo y la presencia de Dios. O donde se abrió el velo, o se rasgó el velo, y entonces se rasga el velo y ya no hay más ofrenda por el pecado. Otra cosa que quiero aquí hablar a los que son ministros, a los que tienen ministerio y esas cosas, ¿de qué lado cree que usted que va a llegar de lo que dice Daniel, lo que sucede algo como sucedió en el templo de Jerusalén, en el tiempo que fue quemado el templo? Y que dicen que que hubo una abominación ahí y que se va a repetir con lo del anticristo. Pero quiero decir una cosa: este perverso se va a querer sentar en el lugar santo. Ya nomás, por favor, ¿qué es el templo? ¿Quién es el templo o qué es el templo? ¿Dónde se va a querer sentar? ¿Verdad? Bueno, si usted va al original y algún asunto sobre estas cosas, dice, se sentarán en el templo de Dios como Dios. Mire, hermano, el asunto es que nosotros somos el templo. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Qué privilegio tan grande. Porque este cuerpo que puede ser destruido en cualquier momento, hasta por una enfermedad, un accidente. Dios nos libre. Dios nos dé el privilegio de predicar con denuedo su palabra y tener el privilegio en cualquier parte donde el Espíritu de Dios nos puso, nos delegó para predicar el Evangelio, para predicar su palabra. Bueno, yo estoy orando para algo específico actualmente, algo que sé que está sucediendo en el mundo espiritual respecto a los santos y los creyentes, con un montón de ministerios que fueron llamados en el Espíritu y que se desanimaron. Bueno, yo estoy orando por una cosa específica, no voy a decirlo, no lo voy a estar publicando en ningún lado. De hecho, hermano, le voy a decir una cosa: hay cosas que yo me he retenido a hablar en las redes sociales porque el Señor es celoso de sus cosas en el asunto de... Mire, si mencionaba que Pablo mencionó en una de las cartas, dice, no de los santos los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Estoy hablando que hay cosas son preciadas para la iglesia, que son solamente para la iglesia, aunque Dios nos ha permitido, y he visto muchos ministerios a los cuales le doy gracias a Dios por la vida de ellos y por lo que están ejerciendo, tanto a nivel territorial, siendo una iglesia en obediencia para predicar en el mundo espiritual y para tomar dominio en el mundo espiritual. Pues son iglesias en orden, iglesias territorialmente están gobernando en el mundo espiritual porque entienden los principios a los cuales fueron llamados, y así pues pueden tener y formar ministerios dentro de la iglesia. Pero no es el asunto nada más de formar ministerios, sino la iglesia tenga la identidad para poder entender qué sucedió, qué nos fue delegado, qué nos fue dado, y por qué las armas de nuestra milicia no son carnales. Porque dice que no son carnales, sino poderosas en Dios. Bueno, me regreso. Cuando hablan Hebreos, parece que estoy revolviendo eso, pero quiero hacerle entender el asunto de la iglesia y el valor de la iglesia corporativa a nivel mundial, pero individualmente nosotros como el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, pues no podemos estar separados. Y de hecho no estamos separados, realmente en conceptos y mentalidades limitadas, porque todavía no hemos madurado. Llegar a la estatura del varón perfecto en la plenitud y ser, tener la estatura del varón, pues tener la estatura para no una cosa incompleta, sino completa para el cuerpo, para la cabeza, que es Cristo, la iglesia. Ahora, lo que le quiero decir, ya no hay más ofrenda por el pecado. Le quiero hacer pensar en esto. Si ya no hay más ofrenda por el pecado, cuando los israelitas se levanten a ofrecer, ¿qué está ocurriendo aquí? O sea, delante de Dios hay una ofrenda aceptada. Podrá decirme alguien, bueno, los del antiguo profetizaban, era símbolo de que iba a venir.
el sacrificio completo de la ofrenda por el pecado, el sacrificio completo y todas las ofrendas que representan lo que ha sucedido ahora en Cristo, ahora Él vino y ahora nosotros somos salvos por la fe en el que vino. Ahora, si alguien me dice, no, se va a ofrecer esos sacrificios de los israelitas, ¿se les tomará en cuenta para aquel que vino? ¿O realmente qué es considerado los sacrificios actualmente en cualquier parte que lo ofrecieran los hebreos? Pienso que se les van a abrir los ojos a los hebreos respecto a cosas que hemos hablado por mucho tiempo, por muchos siglos, posiciones doctrinales donde cree que la iglesia que no va a pasar por ninguna forma de persecución. Yo no estoy hablando de la gran tribulación. Bueno, por el nombre que le han dado. Yo no estoy hablando de eso. La iglesia última, la última parte, la última generación va a pasar por una tremenda presión. Ya lo he dicho, yo te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Yo te voy a librar de la hora de la prueba. No dice si lo va a levantar o si lo va a librar estando aquí. No dice en uno de los sellos, dice, no dañes el aceite ni el vino. Y todavía no estamos hablando del Israel. Yo pienso que está hablando bueno, lo que representa la iglesia, sino representa la sangre y el vino. ¿Sí me entiende? O sea, y ahora ya podemos decir así que cuando Jesús habló, podremos ver que Jesús habló cuando habla, dice que vendrán guerras, pestes, pestes, epidemias, guerras, pero y va a haber terremotos por todos lugares, principio de dolores. Dice principio de dolores, ¿sí? Pero lo que quiero decir es, sí, cuando... porque muchos tienen la entendimiento, perdón, de que los sellos se abrieron y han corrido por los siglos y ha habido estas guerras, bueno, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, terremotos por todas partes, inundaciones por todas partes actualmente. Pero esto, yo digo que cuando dice ahí que se abre un sello y dice que sale un jinete en un caballo blanco, está hablando de dominio a nivel mundial, ya estamos viendo que hay precursores respecto a estas cosas que pueden paralizar todo el mundo. No estoy hablando que eso ni fuera esto, pero, o sea, que si fuera pero el sistema sí lo es. El sistema anticristo sí lo es. Y bueno, porque Pablo mismo dijo, ya está en operación el misterio de la iniquidad, y también que ya está el espíritu del anticristo se está moviendo en todas partes desde aquel tiempo. Y entonces todo el tiempo de que hablamos y que vemos, de la iglesia autodenominada, la única que está sentada como reina, que es la verdadera iglesia, que estoy hablando de la iglesia que es una abominación, porque es la prostituta que habla el Apocalipsis. Bueno, una ramera, una mujer sentada en una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que dice que está embriagada, y vamos a ver aquí que dice que está embriagada con la sangre de los mártires. Mire, la Biblia dice, salid de ella, pueblo mío. Y todos aquellos que participan respecto a estas cosas, de hombres que incluso mueven mucha gente y que están participando con la iglesia católica, ahorita tenemos que tener cuidado. Mire, no es mi intención juzgar y criticar a nadie. Lo que le quiero decir es, cualquiera que participa con un sistema babilónico, religioso, religioso, de idolatría, de una falsa unidad y de un falso evangelio, porque quita lo que no quiere que escuchen los demás, y quita lo que y pone lo que ellos desean vivir cómodamente en el mundo. Es decir, es un paganismo disfrazado de cristianismo. Es el sistema anticristo en la religión y en la política. Pero lo que le quiero decir es esto, porque estamos viéndolo por los dos frentes, y lo que yo le quiero decir es esto. Aleluya. Cuando yo pienso, porque hubo un tiempo donde yo sentía esto y decía, bueno, esto no puedo entenderlo yo con los sentidos, no lo entiendo aquí, pero lo puedo sentir en el espíritu, que la iglesia está unida corporativamente a nivel mundial, y que yo, por ejemplo, estoy unido a los hermanos de Guatemala, a los hermanos de Honduras, a los hermanos de Estados Unidos, a los hermanos de África. Pero cuando yo escucho a los ministerios y veo el asombro de lo que está ocurriendo en revelación más constante, más fresca, más al asomo, para que tengamos más entendimiento y que tengamos más apertura para la manifestación del Espíritu Santo para la iglesia, y que quite todos nuestros conceptos de un montón de reglas y tradición y un montón de obras
que la iglesia se plantó para poder, entre comillas, agradar a Dios, cuando realmente, le voy a poner un ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo que quiero que entienda. Porque en una ocasión oí cuando alguien dijo, no, mejor no lo voy a decir, mejor lo guardo, no lo voy a decir porque no va a edificar si lo digo de esa manera. Por más suave que lo diga, no va a edificar porque es algo que yo pude percibir y que aunque parecía piadoso, seguía haciendo obras. Pero sí le voy a decir esto. Vamos a suponer que en una iglesia tengas unos 7 líderes que tú los llamaste para que te apoyaran. Pues todos en la iglesia deben perdón, no es que deben, déjeme quitar la palabra deben, no deben nada, de ser nadie por los sentidos de nada de eso. Perdón, usted me va a pensar que yo me voy a contradecir, pero yo le voy a decir una cosa, hemos cambiado el orden. Primero la gente debe de llegar, se llena del poder del Espíritu Santo y después de eso, si tiene el sustento para distraerse en alguna área de servicio, distraerse, dije, perdón, no quise decir así, quise decir ocuparse en un área de servicio. Entonces, pero si tú tienes, por ejemplo, una persona que no llamaste tú, pero que es una intercesora, por el Espíritu, puesto por el Espíritu, si tú quitas a esa persona y la pones en una área que tú consideras que puede ayudar, pero la quitas de interacción, has quitado una parte esencial de la iglesia de apoyo en el mundo espiritual que es esencial y es necesaria. Realmente el diablo mismo le va a ocupar en otras cosas. Perdón, no el diablo, perdón, no el diablo, quise decir, perdón, al adversario no le importa una persona que está ocupada demasiado. Si no cumple con el hecho de estar en reposo en el Espíritu, para poder operar en el Espíritu, para poder estar siempre lleno de revelación, lleno de conocimiento, de revelación, por revelación, no conocimiento adquirido aquí en la mente, porque hay mucha gente que tiene su mente embotada de tanta doctrina, de tantas cosas. Yo escucho y veo cuando estoy viendo a la gente en la atmósfera, no necesito estar ahí para saber que la gente está dormida y que está escuchando y no llega nunca al pleno del conocimiento de Dios. Pero no permitimos, que el Espíritu de Dios llegue y nos despierte a una cosa a la que Él nos llamó, a una revelación constante, a una manifestación, expectar como niños la presencia de Dios, o cuando nos juntamos para adorar, para celebrar aquel que es digno y entrar en una dimensión que no es porque yo voy a entrar, perdóneme que se lo diga aquí. Dicen que quiere limpiarse. Y entonces va y luego entonces va al lugar santo y luego entra al lugar santísimo. No, hermano, por favor. El asunto es que tenemos un montón de preceptos y doctrinas mentales aquí puestas en la mente y también como bloqueos cuando no entendemos que el Señor quiere que vengamos por Él por fe. Si necesitas limpieza, bueno, si estás triste, ven y haz oración. Si estás alegre, canta salmos. Cuando nos reunís, cada uno tiene profecía, tiene revelación, tiene interpretación, tiene salmos, dice, hágase todo para edificación. O sea, lo que le quiero decir es que la iglesia fue llamada a vivir en la plenitud del Espíritu y entrar cada vez que llega a ser porque yo le puedo decir, por ejemplo, que cuando yo siento la unidad del Espíritu con los otros creyentes y yo soy vivificado por causa de lo que es la iglesia en sí, no estoy hablando del edificio, estoy hablando de los creyentes, porque realmente lo que importa es el asunto de la identificación de hijos y que tienes a tus hermanos. Digo, ya en eso de estar preocupando quiénes y quiénes dicen, no juzguen nada antes de tiempo. Hay muchas cosas que no podemos juzgar antes de tiempo porque el Señor es el que está tratando con cada uno de los creyentes, con cada uno de los que son parte del cuerpo. Él está tratando, Él está obrando, Él es el que está haciendo, pues puede empezar una persona a llegar recién convertida y de repente empezar a tener un crecimiento, una revelación, y dejémoslo que se suman en la presencia de Dios, claro, ayudarles en el sentido de que entiendan qué fue lo que les sucedió cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, por ejemplo, en vez de que empiecen a sentir un cansancio mental, emocional, de algo tedioso, de algo que en vez de ser un gozo de disfrutar la presencia de Dios, tenga que tener un montón de preceptos y doctrinas y de dogmas y de no hagas, no pruebes, no vayas, no gustes. Por eso Pablo fue que dijo eso, porque ahora yo no estoy hablando de ningún libertinaje, aclarando, yo no estoy hablando de que tú vienes acá y luego ya no se te va a dar una doctrina sana para crecer, sí, pero estoy hablando de la vida del Espíritu, estoy hablando de la revelación de la vida del Espíritu para la iglesia, para los que son creyentes, para los que fuimos llamados a heredar y que al crecer podemos disfrutar de la herencia, ¿verdad? Ya hemos enfatizado muchas veces
en el asunto de la justicia y de entender que lo que realmente hace reventar al adversario, al mundo de las tinieblas y que destruye fortalezas, que destruye cadenas en las gentes, es cuando empezamos a entender la justicia de Dios, cuando empezamos a entender por qué dijo él, bueno, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto vea al Padre no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Está hablando de tres cosas: pecado, justicia y juicio. Sobre la iglesia, y a la iglesia nosotros hemos entendido realmente justicia y juicio. Y pecado hemos sido convencidos, qué privilegio. Y cada vez que nosotros venimos a la presencia de Dios, digo, yo le voy a decir una cosa que es muy importante, el meditar, el entender y dejar de estar en apariencia y decir, de verdad te amo, Señor, como dices tú, que amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, que en eso se resume toda la ley. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento, con todo tu poder, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, realmente cuando estás lleno del Espíritu Santo amas a los demás, amas a los creyentes, amas a la gente, sientes misericordia porque estás lleno del amor de Dios. Ahora, lo que le quiero decir es esto: es el verdadero evangelio, el recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dice, y para que veamos cómo, dice Jesús, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que él había venido para robar, matar y destruir. Pero yo vine para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ahora, si tenemos crecimiento por revelación, aclarando, ¿verdad? Ahorita le digo, ¿verdad? Después voy a tomar un tema completo sobre la IA, la inteligencia artificial, el asunto ¿cómo se llama? La nanotecnología, inteligencia artificial respecto al control a nivel mundial, el chip, y por qué cuando el chip es instalado para información al hombre, al ser humano, ya no hay retroceso. Estamos apuntando para el final, estamos apuntando a cosas que nosotros pensamos que ni siquiera las veríamos. Bueno, yo en lo personal, y y que vemos cosas que están para el control del ser humano a nivel mundial, y que también una religión a nivel mundial para controlar a todos los hombres, para, para adorar un falso Dios, un falso Mesías, una sola religión mundial donde se unen todas, pueden seguir siendo, mantener su propia religión, pero unirse a una sola. Entonces, viene peligrosamente esto porque muchos de los que predican por dinero y porque son multimillonarios ya, pues es donde está su corazón. Realmente el poder de Dios perdón, no voy a decir esta parte, voy a decir más bien que los que están viviendo por agradar a los hombres, por ser reconocidos, por vivir como reyes, pero humanamente hablando. Yo no estoy diciendo que no creo en la prosperidad de la bendición de Dios en nuestra vida, pero estoy hablando de los que realmente no les importa decir la verdad y realmente se desviaron participando con la Iglesia Católica, como lo ha hecho Cash Luna y como lo hizo Marco Dui en su tiempo, y también lo hizo Jesús Hernán Romero, Dante Gebel y todas esas cosas. No es para que yo y ustedes nos pongamos a criticar, estoy hablando algo verdadero, perdón, en el sentido, porque pues alguien un día me preguntó, me dijo, me hizo una pregunta, pues yo le contesté, le dije, pues no sé qué estás pensando, porque si alguien dice que la iglesia cristiana está desorganizada y que no está unida, pero que el sistema el sistema religioso, perdón, sí está unido y todo eso, y exalta y aplasta a todos los pastores, pues como lo hace, ahora repito, Dante Gebel, no sé dónde está parada toda esa gente, la verdad, no puedo entender por qué la gente no puede abrir los ojos y entender y puede blasfemar y puede ridiculizar a Jesús hablando de, bueno, a nuestro Señor, nadie lo va a ridiculizar ni nadie se va a burlar de él. El asunto es que hablan de él como si fuera como si fuera cualquier ser humano que no oye o que no está en control de todas las cosas, y que lo puede incluso ridiculizar en el sentido de, bueno, cuando estaba haciendo milagros y estas cosas que dicen cosas para hacer reír a los demás. Y bueno, usted me puede llamar a mí religioso, extremista y todo lo que quiera. No, yo le estoy hablando del asunto de que ustedes creen que pueden llamar y ordenarle ángeles para recoger sus ofrendas, para cosas así como las cosas que he oído que son realmente este, para, para reprenderlos, ¿verdad? Porque hace tropezar a los que son del mundo
y engaña a los que están siguiendo dentro de la iglesia. Entonces, viene un tiempo donde la gente va a tener que tomar su decisión. Ir a una iglesia donde el poder del Espíritu de Dios se mueve, donde el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia para arrepentimiento, donde te está hablando de la convicción del tiempo final. Y no tenemos nada que ver con la iglesia católica romana apostólica. No es ni apostólica, es romana, pero no es de creyentes. O sea, es idolátrica y viene también para tratar de engañar. ¿Por qué? Porque su target es la iglesia cristiana. Porque no le interesa, no se preocupa por los que tiene adentro. Quiere engañar a los que están siguiendo a Jesucristo, al verdadero Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, que es Señor y Rey de toda la creación y que lo ha llenado todo, que está sobre todas las cosas, sobre todo principado, potestad, autoridad, señorío, todo lo que se nombra, no solo en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿okay? Sino que es sobre todas las cosas nuestro Señor Jesucristo. Ahora le quiero decir una cosa bien tremenda, que es esto. Cuando habla en Apocalipsis dice que Juan estaba allí, dice, cuando dijo, ven, sube acá, y entonces cuando él vio que nadie era digno de abrir el libro, los sellos. Nadie era digno de abrir el rollo del libro, pues, el rollo. No había nadie digno. Dice que se buscó en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Señor, dije, no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que sea digno de abrir el libro, ni de desatar sus sellos. Y dice, yo lloré mucho. Como dijo alguien, y acabo de oír a alguien que me llamó la atención, que dice, lloró allá donde no debe de haber llanto ni tristeza. Ya lloró Juan y dijo, no hay nadie digno de abrir el sello, y lloró porque no había nadie que pudiera abrirlo. Y uno de los ancianos se le acercó y le dijo, no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido, y él es digno de abrir los sellos. Entonces, lo que le quiero decir, porque nuestro Señor está sobre todos los reinos, nosotros tenemos un reino inconmovible y firme. Y venga lo que venga. Yo no estoy hablando de fuerzas humanas, estoy hablando que viene el poder del Espíritu Santo para llenar de gozo, de llenar de potencia, de llenar de revelación, de llenar de sabiduría a la iglesia, de llenarla para completar su formación, para llenarla de entendimiento. Y ¿sabes qué? Se va a acabar todo ese asunto de los que se sienten que son la última revelación y el último movimiento mundial de lo que sea. La iglesia a nivel mundial va a tener el crecimiento. Dios, el Espíritu de Dios, va a levantar un montón de ministerios que van a ser radicales en lo que creen, en lo que predican. No van a ser neófitos ni van a ser ignorantes en lo que van a predicar, en lo que van a hablar. Van a entender lo que están hablando. Van a desfoldar el Apocalipsis y los libros que son necesarios que sean abiertos. Perdón, en revelación. No estoy hablando de revelación, perdón. No estoy hablando de los sellos, estoy hablando de la Biblia viva, la palabra que es espíritu y es vida, y nos vamos a edificar de una manera sobrenatural en ese sentido. Vamos a volver a manos con las entrañas, porque eso es lo que el Espíritu de Dios hace. Mire, yo en lo personal, yo no escojo con quién unirme en esa forma de entrañable de comunión en el Espíritu, pero el Espíritu de Dios va a unir a la iglesia de esa manera, porque es la iglesia, su iglesia, y no se queda sin testimonio. Bueno, voy a cerrar aquí. Yo recuerde que abrí este comentario, esta conversación, hablándoles de que dice, bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Bueno, que Dios les siga bendiciendo esta noche. Estamos más que bendecidos, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estamos sentados con Cristo, somos más que vencedores, estamos completos en Cristo, somos la justicia de Dios, somos justos porque creímos, porque Él nos imputó su justicia, nos vistió de justicia. Somos vestidos de lino finísimo porque eso es lo que son las vestiduras de justicia. Pero ese es en el plano espiritual, hermano. Ahora yo le voy a decir una cosa. Muchas veces hemos oído, dice, renueva tu mente, sí, amén. Renovar, transformar, la renovación de vuestro entendimiento, transformados, vestidos del nuevo hombre, que es creado según la justicia y santidad de la verdad. Bueno, y ahora yo le quiero decir una cosa. ¿Cuál es el hombre que tiene más poder en ti, en tu vida? El hombre espiritual, el hombre del espíritu, el hombre que nació de nuevo, dice Pablo, perdón, cuando le digo, se vio como ejemplo, pero debe ser la convicción interna de cada uno de nosotros. Yo conozco a ese hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no le hace, Dios lo sabe. ¿Sí? Cuando él dijo, fue traspasado, trasladado, y vio cosas, oyó cosas que no es
pues que no, bueno, mejor me quedo ahí, ¿verdad? De hecho, ni me acuerdo cómo dice exactamente, pero el asunto es que dice que él conozco a ese hombre. De ese hombre yo me gloriaré, dice. Está hablando de la nueva creación, del hombre interior. Y este hombre es sujetado, o sea, lo que es, no es que es otro hombre, no es que somos dos, ¿cómo le diré? ¿Cómo le explicaré? Es que ahora tenemos el poder de vencer, pero no es porque no tengas tentaciones. Yo estoy hablando que no hay tentaciones. Al revés, el Señor lo sabe, el Señor tiene misericordia por eso, porque Él sabe, Él estuvo aquí, Él sabe lo que son las tentaciones y todo. Dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. Tiene compasión de nosotros, amén. Lo que te quiero decir es que Él sabe que estando en este cuerpo, que yo quisiera, dice, ser revestido y no desnudado. Ser revestido de potencia en el hombre interior, ser lleno de revelación, ser lleno de entendimiento, ser lleno de poder, ser lleno de sabiduría. Ahora, le quiero decir una cosa con la que voy a cerrar. Cuando le dije a un pastor aquí en Los Ángeles, bueno, más bien aquí en Van Nuys, y le dije, bueno, en una llamada, ¿sabes qué? ¿Cómo dice el texto? Cuando un espíritu mundo anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya, dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cómo la haya? Pues ya vas a decir como todo mundo, ¿verdad? Barrida y adornada, barrida y adornada. ¿Cómo hay esa casa? Barrida y adornada. Pero no, dice que estaba desocupada, ¿sí? Que no estaba ocupada, que no estaba ocupada lo que debe estar ocupada, que no está llena de lo que debe estar llena, que no está en movimiento, que no está en crecimiento, que no está entendiendo lo que está haciendo, que está descuidando lo que es la prioridad delante de Dios. Entonces, ¿qué encuentra? ¿Cómo? Entonces está desocupada, barrida y adornada. Sí está limpia y adornada. Pues Dios no quiere que nomás haya estado limpio ya y adornado, pero que no estés desocupado, porque lo que te ocupa es lo que te da poder, lo que te da fuerza. El asunto es que eso es lo que te llena. ¿Cómo quieres ser lleno del Espíritu Santo si no pretendes hacer nada ni decir nada? Señor, lléname aquí. Pues sí, gloria a Dios. Pero ¿para qué pides que te llene si no quieres hacer nada? Si no quieres abrir la boca, dice, abre tu boca que yo no la llenaré. Y ahora aquí cierro porque, bueno, aparte de que se me bajó la batería y no la cargué, pues que el Señor le siga usando, le siga bendiciendo. Acuérdense que somos la justicia de Dios, que Dios honre su palabra, que Dios es poderoso, soberano sobre todas las naciones, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y estamos en su reino, el reino inconmovible y firme. Amén.